La técnica de parada de pensamiento es una de las técnicas más potentes a nivel psicológico que te puede ayudar a dar freno a esos pensamientos negativos, porque ¿quién en alguna ocasión, que sea el primero que levante la mano, quien nunca ha tenido un pensamiento negativo, que no ha sido capaz de quitarse de la mente, que te ha estado persiguiendo durante segundos, minutos, horas o incluso días, y que te hubiera encantado poder cogerlo como si fuera un papel, romperlo y que no te agobie más? Pues esta técnica va precisamente de eso, de aprender a parar, a frenar este tipo de pensamientos que nos generan tanto malestar y poder seguir con nuestra vida habitual sin dejar que eso nos siga causando mella y dolor mental. Si te gustaría conocer cómo aplicar esta técnica de parada de pensamiento y los 4 pasos necesarios para aplicarla, quédate porque este vídeo te interesa. Seguramente te ha pasado que en algún momento algún tipo de pensamiento negativo, algún tipo de pensamiento intrusivo ha aparecido en tu mente y has deseado poder eliminarlo, pero has continuado dándole vueltas y eso te ha acabado generando emociones negativas bastante desagradables. La mayoría de las veces estos pensamientos aparecen de manera automática y no tenemos la capacidad de saber si van a venir o no y nos pueden llegar a cambiar el estado de ánimo o nos pueden llegar incluso a arruinar un día. A día de hoy todavía no sabemos cómo aparecen estos pensamientos en la mente porque, como te digo, aparecen de manera automática, pero siempre hay técnicas y hay cosas que podemos hacer para poder evitar las consecuencias negativas que puede tener darle demasiada atención y demasiada energía a esos pensamientos que aparecen de golpe. Hay una cosa que te quiero comentar antes de explicarte cómo aplicar la técnica de la parada del pensamiento, y es que la técnica de parada del pensamiento no es milagrosa. Es decir, te será muy útil para manejar este tipo de pensamientos intrusivos, para preocupaciones que sean leves o pensamientos que no sean muy importantes pero que te estén fastidiando y te hagan no sentirte del todo cómodo. Si son problemas más graves, si estamos hablando de traumas, de trastornos o demás, en ese caso sí que deberías ponerte en manos de un profesional de la salud mental. Si quieres que sea yo quien te ayude, visita mi página web markduri.com, pero sobre todo esta técnica es muy útil cuando estamos en un estado que no estamos mal del todo, por decirlo de alguna manera, pero tenemos esas preocupaciones o esas cositas que nos aparecen en el día a día y que nos pueden fastidiar nuestro estado de ánimo. ¿Cuáles son los 4 pasos que aplicamos en la parada de pensamiento? Pues lo primero de todo que tenemos que hacer, prácticamente como en cualquier técnica o herramienta de psicología, es identificar esos pensamientos negativos. Lo que tienes que hacer es que, primero de todo, tienes que ser consciente de a qué te estás enfrentando. Tienes que saber cuáles son los pensamientos intrusivos más frecuentes que tienes. Tienes que ser capaz de identificarlos y concretarlos. ¿Por qué? Porque esta técnica se tiene que aplicar prácticamente de manera inmediata cuando aparece ese pensamiento para frenarlo en seco. Por lo tanto, el primer paso, lo más importante que tienes que hacer es identificar esos pensamientos intrusivos recurrentes que te están agobiando o que te generan preocupación. Lo que yo te recomiendo, una vez los identifiques, es que los apuntes para estar prevenido y ser muchísimo más consciente cuando puedan aparecer. El segundo paso, y también súper importante, es identificar pensamientos positivos que sean en contrapartida de esos pensamientos negativos. Es decir, una vez, como te dice la propia técnica, una vez paramos ese pensamiento, hay que reenfocar la atención, hay que reenfocar la energía, hay que cambiar el foco atencional para poder cambiar nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, por un lado tengo que saber identificar en el primer paso los pensamientos negativos. En el segundo paso tengo que buscar una serie de pensamientos positivos que me permitan reconducir ese pensamiento negativo después de haberlo parado en un pensamiento más positivo. Piensa que lo ideal sería que por cada pensamiento negativo que hayas identificado tengas un pensamiento positivo para hacer la contrapartida, que sea como un partido de tenis: pensamiento negativo, pensamiento positivo, pensamiento negativo, pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque la manera de aplicarlo será: me viene un pensamiento negativo, paro el pensamiento y aplico un pensamiento positivo o centro mi energía en un pensamiento positivo. Ahora bien, una vez identificado pensamiento negativo y pensamiento positivo que lo va a sustituir, es cuando tengo que plantearme qué parada voy a hacer dentro de la técnica de parada de pensamiento. Lo que tienes que hacer es que tienes que elegir tanto un estímulo físico como una palabra. Por ejemplo, yo voy a decir que me voy a dar un pellizco y voy a decir stop. Cada vez que me viene un pensamiento negativo, de manera prácticamente inmediata, me voy a pellizcar y voy a decir stop. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es romper el patrón de pensamiento. Para tú poder frenar un pensamiento, para tú poder cambiar tu estado mental y tus pensamientos, tienes que romper el patrón que se llama psicología. Por eso, alguna vez en consulta, si alguna vez has hecho una sesión conmigo, a veces de golpe hago como un cambio de tema muy
muy repentino, muy brusco, que la persona se puede quedar como un poco confusa y decir, ¿a qué ha venido este cambio de golpe? ¿A qué viene esto? Esto se le llama romper el patrón y es muy útil cuando estamos empezando a tener un bucle de pensamiento que no nos está ayudando en nada. Pues esta parada que hacemos en la técnica de parada del pensamiento es precisamente eso, es romper el patrón de pensamiento, de desescalada mental, para que eso no siga creciendo y poder reconducir la situación. Por lo tanto, cuando me planteo la técnica de parada de pensamiento, lo que tengo que hacer es buscar un estímulo físico y una palabra que me permita parar. Las más típicas son, pues ya basta, o stop, o prou, si eres catalán, o stop, ¿no? Es decir, te recomiendo que escojas palabras sencillas o expresiones sencillas para no complicar tampoco mucho las cosas y que la puedas aplicar correctamente. En este sentido, es suficiente con que cuando te notes que ese pensamiento que has identificado en el primer paso te viene, pues es un pellizco y stop, o una palmada en la pierna y stop, o te das un toque en la sien y para allá, un ligero golpe en algún... Hay personas que si llevan pulseras las tiran y dejan que les golpee un momentito y utilizan esa palabra. Encuentra aquel estímulo que sepas que puedes utilizar de manera frecuente y que tampoco llame mucho la atención, porque es una técnica que la idea es que la puedas aplicar en cualquier lugar. Entonces, planifícate cuál va a ser tu rotura de patrón para ese pensamiento. Y por último, lo que tienes que hacer es cambiar el foco de atención. Es decir, una vez que tú has hecho ese estímulo y has parado ese pensamiento, inmediatamente tienes que cambiar de actividad, de tema, de pensamiento. En este punto será cuando aplicaremos, cuando recurriremos a esos pensamientos positivos que hemos creado en el paso número 2. Precisamente por eso los creamos de antemano, para que cuando yo haga la parada del pensamiento no tenga que estar pensando y creando en ese momento, sino que yo ya tengo el recurso para que sea pensamiento negativo, stop, pensamiento positivo, reconduzco la situación y cambio mi estado de ánimo. Es una técnica que al principio puede costar un poquito porque nos falta práctica, porque no estamos tan habituados, pero te puedo asegurar que es una de las técnicas más efectivas y más potentes para parar esa escalada de pensamientos que no nos hacen sentir nada bien. A modo de tip extra, te recomiendo que mientras hagas esto mantengas una respiración profunda diafragmática, es decir, desde el estómago, porque te ayudará, además de cambiar el foco atencional del pensamiento, te ayudará a que tu cuerpo también entienda que esta es una situación positiva y que no hay nada por lo que luchar. Te recuerdo la secuencia: pensamiento negativo, parada de pensamiento, pensamiento positivo. Los 4 pasos: identificamos pensamientos negativos, identificamos pensamientos positivos para sustituirlos, buscamos una manera de romper el patrón con un estímulo físico y con una palabra, y por último reconducimos esa atención hacia un pensamiento positivo que hemos creado en el paso número 2. Espero que esta técnica te guste, que si la empiezas a aplicar me digas en los comentarios si te ha servido, si te ha gustado. Si aplicas alguna otra técnica para poder cambiar tu pensamiento, compártela y así entre todos nos vamos compartiendo y enriqueciendo. Y también decirte que si tienes cualquier duda, cualquier consulta o necesitas algo, visita mi página web marrodri.com o me puedes escribir a través de Instagram, rodrimoción, o me mandas un correo a contacto@marrodri.com. Por mi parte, darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte, y nos vemos y nos escuchamos muy prontito en nuevos vídeos. Te mando un fuerte abrazo.